¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión, yo quisiera ofrecer este pequeño video que se refiere al periodo prepascual que tiene que ver con Palestina en tiempo de Jesús, que nos servirá para, por un lado, el grupo de evangelios y también para el grupo de introducción a la Biblia, ya que se empataron los dos temas, ¿verdad? Vamos a iniciar en el caso de Biblia con el tema 11 que se refiere precisamente a los evangelios y entonces aprovechando pues lo vamos a utilizar para los dos grupos. Bueno, Palestina en tiempos de Jesús es un tema importante. ¿Por qué motivo? Porque para comprender mejor la estructura y el contenido de los evangelios, pues es necesario conocer la vida política, económica, social, toda la parte cultural y el aspecto religioso que se vivía en tiempos de Jesús, con el fin pues de comprender un poquito mejor por qué y el cómo se estructuraron los santos evangelios. Es importante en primerísimo lugar en comprender pues que Jesús nace en una comunidad determinada, un nombre particular, con raza judía, Galileo, en un momento concreto de la historia. Aunque pareciera que solamente viene para los judíos, nosotros ya sabemos que no, que su venida tiene que ver con una misión universal. Pero bueno, Jesús nace de forma particular en un pueblo y entonces está dentro de un contexto que es el que nos interesa reflexionar. ¿Cuáles serían estas condiciones en las que nuestro Señor Jesucristo va a llamar a sus apóstoles? ¿Cuáles serán estas condiciones? ¿Cuáles serán las costumbres de este tiempo? Esto es lo que es importante reflexionar en este video. Bueno, lo primero que tendríamos que comentar es que hay una situación política que ya hemos venido comentando anteriormente. Es el Imperio Romano quien predomina en este momento, es el imperio que domina a gran parte del mundo, ¿verdad? Conocido de este tiempo. Y entonces, bueno, el pueblo, los judíos, pues van a estar sometidos a la autoridad del Imperio Romano. Y valdría la pena comentar qué está pasando en Roma, qué está sucediendo en Roma en tiempos de Jesús. Y lo primero que podríamos comentar es que en este momento, ya después de muchos años, Roma se ha convertido en la dueña pues, de la mayor parte del Mediterráneo con un poder impresionante. De igual forma, en este momento en el que Jesús con sus apóstoles pues van a iniciar esta misión de salvación, el Imperio Romano se encuentra inmerso en una lucha de poder, una lucha interna, implacable. Entre ellos mismos se da la traición, se da el asesinato, con el fin pues de conservar cada grupo el poder. Y esto pues va a traer también consecuencias para todos los que están sometidos a Roma, puesto que en esa lucha pues se dan muchas situaciones muy tristes para toda esta gente que está sometida. Entre ellos está César Augusto, el otro que es Tiberio, y entonces vemos pues que Jesús con sus apóstoles y el pueblo en este tiempo están inmersos en esta situación que está viviendo el Imperio Romano. Roma provoca también una situación social que la podríamos nosotros describir así muy sencillo, ¿no? En una población, fíjense qué interesante, de aquel tiempo, la población del imperio estriba en los 50 millones de habitantes y una de las formas de vida muy palpable, muy marcada, pues es la de la esclavitud. Esta es una forma de vida que, obvio, bueno, el mismo pueblo está sometido, no a este nivel, puesto que hay algunos arreglos políticos
entre el emperador y quienes gobiernan, en este caso a los judíos, pero sí hay una marcada forma de vida de esclavitud donde hay esa compraventa de personas. ¿Cuál es la situación económica que se vive en este momento en Palestina? Bueno, principalmente pues es la agricultura, ¿verdad? La agricultura es lo que predomina, ¿verdad? Los cereales, los frutos, el vino, etcétera, ¿verdad? Y claro, pues también hay otro tipo de trabajos, pero prevalece más la parte de la agricultura. También aparte de todo esto, bueno, se dan tareas como la artesanal, la metalúrgica, el tejido, también se vive la experiencia del trabajo en la cerámica y claro, la obra, es decir, la construcción. Recordemos que Roma, bueno, pues realizó construcciones imponentes, impresionantes y bueno, pues también es otra de las formas de vida que se daba en este momento, ¿verdad? Dentro del Imperio Romano, entonces, Palestina, como ustedes podrán ver aquí en el mapa, pues forma parte pues del Imperio Romano, aquí está enmarcado, vean lo grande que es la extensión territorial del imperio, donde tiene su poder, y Palestina pues forma parte de este imperio al cual está sometido. Dentro de las actividades a las que podemos ver a Jesús con sus discípulos, pues es dentro del templo. Recordemos que el templo pues va a jugar va a jugar un punto importante, va a jugar un papel importante en el pueblo, ya que pues es el centro de Israel. El pueblo, el templo, como sabemos, ¿verdad? Fue destruido, luego reconstruido. En el tiempo de Jesús, pues ya no es el primer templo aquel majestuoso, sino que es una réplica, un poquito más austera, pero tiene un papel súper importante. Veremos a Jesús en el Evangelio actuando, predicando, criticando, juzgando dentro del templo, ¿verdad? De algunas acciones que se realizaban en el mismo. Pero bueno, el templo juega un papel muy importante. También el pueblo, pues tiene sus fiestas. Hay fiestas que Jesús, pues va a celebrar también con sus discípulos, con sus apóstoles. Y miren, estas son las 7 fiestas principales del pueblo, ¿verdad? De entre ellas destacan 3 que se le conocen como las fiestas de peregrinación, que es la de Pascua, que es la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las tiendas. De peregrinación, ¿por qué? Bueno, porque los hombres, principalmente el varón, cada año debería ir en peregrinación al templo de Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas que son las fiestas importantes, ¿verdad? Entonces, no es que las otras no sean importantes, pero las de peregrinación, en las que habría que ir, son estas 3 fiestas. Claro, ustedes ya con más calma pudieran en un momento dado revisar o buscar hoy en día en los medios cada una de estas fiestas para que se den una idea, ¿verdad? De cómo se celebraban y cómo las celebran hoy en día. Otro elemento también que es importante dentro de la vida de Jesús y los apóstoles en este tiempo es otra que es la costumbre de guardar el sábado y lo que es la oración diaria. El sábado principalmente, ¿por qué? Bueno, pues porque si había que ir al templo una vez al año en estas fiestas de peregrinación para agradecer a Dios, bueno, el judío lo que hace el sábado, agradece a Dios, pero por semana, ¿verdad? Y bueno, también la oración diaria que tiene que ver mucho como complemento para este agradecimiento a Dios. Por eso que ellos celebran el sábado, lo que para nosotros hoy es el día domingo. Bueno, dentro de la sociedad judía religiosa, pues destaca esto que es importante. Miren, vean este primer esquema.
Yo quiero que lo vean aquí porque aparece en primerísimo lugar el sumo sacerdote, quien tiene la autoridad, juntamente con el Sanedrín, que veremos ahorita cómo se compone. Quiero destacar aquí que vean la importancia que tiene el templo, al grado que miren los sacerdotes, en el caso de los sacerdotes son 7.200 en 24 grupos, y en el otro caso de los levitas, 9.200 sacerdotes en 24 grupos, que son precisamente los que atendían el servicio en el templo. Y claro, su comandante, quien vigilaba, quien se encargaba del culto, la parte administrativa, etcétera. Todo este ambiente, pues es el ambiente prepascual donde Jesús, junto con sus apóstoles, pues va a vivir en este tiempo. Y vean, pues, la autoridad máxima en este tiempo en el pueblo, pues es el Sanedrín, compuesto de 71 miembros, los cuales, como ya vimos anteriormente, en primerísimo lugar está pues el sumo sacerdote, y ahí viene la estructura, ancianos, sumos sacerdotes y escribas, etcétera, etcétera, ¿no? En este ambiente es en el que se van a enfrentar, por un lado Jesús, nuestro Señor, y posteriormente los mismos apóstoles, cuando ya después de Pentecostés, pues salen del aislamiento y salen a evangelizar, bueno, pues también se van a enfrentar a este Sanedrín. Y dentro de la sociedad judía encontramos nosotros a los grupos religiosos, que de igual forma también ustedes posteriormente podrían investigar más sobre ellos, un grupo de los saduceos, celotas, fariseos, esenios, herodianos. Es como nosotros hoy en día, ¿verdad? No, pues que yo soy de cursillos, que yo soy de renovación y que yo soy, bueno, así en este tiempo existían estos grupos religiosos muy fuertes dentro de la sociedad religiosa judía. En este ambiente, pues mis hermanos, así brevemente, es donde Jesús y sus apóstoles, en este momento prepascual, es decir, antes de ver y estar con Jesús resucitado, es donde se van a mover todos estos hombres junto con Jesús. Y claro, de aquí es de donde van a surgir posteriormente los escritos que conocemos como los evangelios. Y es necesario, yo lo que quisiera rescatar de este pequeño video es que ustedes, estudiantes de Sagrada Escritura, comprendan pues que detrás de cada texto, detrás de cada cita, pues hay una profundidad abismal, ¿verdad? En la cual pues sí valdría la pena que como investigadores, ¿verdad? Pues también, pues no nos quedemos solamente que, era fariseo. No, hay que ver quién eran los fariseos, ¿verdad? Oye, es que iba al templo. Bueno, hay que ver qué era el templo, etcétera. Entonces, brevemente, ustedes acaban de ver más o menos cómo estaba el ambiente tanto económico, religioso, político en el tiempo de Jesús. Si alguno de ustedes desea y tiene su correo electrónico, yo les puedo enviar este libro que se llama Palestina en tiempos de Jesús. ¿Verdad? Aquí están los autores, donde viene lo que yo acabo de poner en estas pequeñas diapositivas, está aquí en este libro, ya más ampliado, ¿verdad? Que valdría la pena que lo tuvieran en su biblioteca. Si alguien se interesa, es cuestión solamente que me lo diga, me envía su correo electrónico y con gusto se los hacemos llegar. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a ver y volver a ver este video, ¿verdad? Y entonces posteriormente les enviaré entonces ya el siguiente material. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga.